Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a comenzar una clase que ya tenía, creo que, programada hacer. Ya tenía pensado hacer esto. Ya creo que hasta este día he hecho, no sé, unas 400, 500 horas de clases. Y le decía a mi esposa hace ratito, todavía me siento nervioso. Me siento aquí como que, ¿estoy listo o no estoy listo? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el marketing bíblico. Tiene que ver con una publicación que yo puse acerca de una herejía que tiene que ver con el Espíritu Santo y lo que mucha gente cree al respecto. Y bueno, el mejor título que me vino a la mente es marketing bíblico. ¿Qué es el marketing? Una de las mejores definiciones que yo he escuchado hasta hoy con respecto al marketing es no necesariamente el significado etimológico ni el significado del diccionario, sino en lo práctico. ¿Qué cosa es el marketing? En la aplicación práctica. Significa ofrecer de más y entregar de menos. A todos nos ha pasado que compramos un producto por aquí por allá y cuando llega el producto pues no es del tamaño que decía. ¿Recuerdas, hija, que un anuncio que está en la tienda llamada IKEA? No me recuerdo de dónde es esa tienda, no sé si es de Suecia. Tenían ¿cómo se llama? Un anuncio de publicidad dentro de la tienda cuando llevas caminando hacia afuera. No sé si en México hay una, en su país hay una tienda que se llama IKEA o IKEA, y tenían un cartelón como de unos 2,5 metros o 3 metros de alto, como por unos 4 metros de ancho, y tenían, ¿qué era lo que tenían? Cinnamon roll. Era un cinnamon roll, un roll de canela, ajá. Entonces el roll de canela era gigantesco. Y abajo decía las letritas, dice, no es el tamaño actual. Porque no sea que alguien pensando que se iba a llevar un roll de canela de ese tamaño y tienes que llevar una camioneta muy grande para llevártelo a la casa. Bueno, el marketing es ofrecer de más y entregar de menos. No, que eso no fue lo que me dijeron y así no venía el plato y esto no fue lo que yo ordené, etcétera, etcétera. A todos nos ha pasado que nos quedamos desilusionados o disappointed. Nos sentimos defraudados, decepcionados de aquello que encargamos, después recibimos, lo encargamos un poco a ciegas. Pero de eso se trata el marketing. Te ofrece de más y te entrega de menos.
Recuerdo una vez que uno de mis sobrinos, estando en México, él quería un autolavado de los Hot Wheels, porque los juguetes en la época de Navidad pues se anuncian como pan caliente. Entonces a él le dieron uno que era un poquito más barato, pero no era de la marca Hot Wheels. Y ya cuando estaba jugando con él, le pregunta a su papá. Dice, papá, porque era un autolavado de la marca Hot Wheels. Y le pregunta, papá, dice, ¿y dónde se le pone el agua? Y no tenía para ponerle el agua. No era como el otro que él había visto antes. Eso es el marketing. Ofrecer de más y entregar de menos. Bueno, vamos a comenzar esto, ya en el meollo del asunto. Dice el libro de Levítico capítulo 10, verso 1, que Nadab y Abiú se acercaron para ofrecer incienso delante del Eterno, pero ofrecieron un fuego extraño. Dice, cosas que el Eterno no les había mandado. Lo que Adonai no había mandado. Entonces salió fuego del altar y los consumió. Por hacer cosas que Adonai no había mandado. Cuando le ponemos de lo que nosotros sentimos, creemos, pero que no es bíblico. Es nuestra propia interpretación que ni siquiera se sustenta, ni siquiera se puede quedar de pie bajo el escrutinio bíblico. Entonces ahí nacen las enseñanzas de hombres. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 14, verso 25, porque ¿quién de ustedes, queriendo construir un castillo o fortaleza, no se sienta y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ya despacito vamos a ir entrando en contexto. Esa escritura es un paralelo de lo que dice el libro de Éxodo capítulo 19, verso 18. Si alguien se considera un conocedor de la escritura, va a entender de lo que estoy hablando. En Éxodo capítulo 19, verso 8 está el Eterno ofreciéndole el plan de salvación al pueblo de Israel. Y dice, si diereis oído a mis mandamientos, vosotros me seréis un pueblo, un tesoro especial, mi especial tesoro. Lo que tú guardas, lo que tú mantienes lejos de los demás, lo que no quieres perder nunca, mi especial tesoro, de entre todos los pueblos de la tierra, si dieres oído a mis mandamientos. Entonces Moisés viene y expone en presencia de todos los ancianos todas las palabras que Adonai le había mandado. Todas las palabras que Adonai le había mandado. Si Moisés estaba ofreciendo un producto, él no había escondido nada. Él no estaba haciendo un marketing bíblico. Cuando dice la escritura en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, Yeshua hace la pregunta, ¿quién de ustedes queriendo construir un castillo? Esto lo dice él porque la gente le quería seguir. Y no es fácil seguir al Mesías. No es de que, vengan aquí todos ustedes y nos vamos a poner a predicar, a evangelizar a todo el pueblo de Israel. No es tan sencillo como eso. Yeshua no estaba haciendo un marketing bíblico. Tú sígueme y en el camino te voy diciendo unas cositas. No. Él dice, primero te tienes que sentar a hacer la cuenta para ver si puedes construir un castillo, para ver si tienes lo que se necesita. No sea que comenzando la obra no tengas para acabarla y los hombres empiecen a burlar de ti, diciendo, ese hombre comenzó a construir y no terminó la obra. Hay que hacer la cuenta si queremos seguir al Mesías. Entonces, cuando le queremos seguir, él dice, esto se necesita para que me sigas a mí. E incluso antes, él dice, el que no deje madre o padre, hijos, casas, etcétera, etcétera. Quiere decir, todas las cosas materiales que se anteponen a seguir al Mesías, nos descalifican para poder andar con él. Están en un mal lugar de prioridades. Primero se sigue al Mesías
Y después te preocupas del padre, de la madre, de los hijos, las propiedades, los bueyes, las haciendas, etcétera, etcétera. Primero, aquel que me quiera seguir a mí, dijo Yeshua en palabras simples, primero vea si tiene la capacidad de seguirme el paso. Si no tiene la capacidad de seguirme el paso, entonces sea honesto y diga, yo no puedo. Pero diciendo no puedo, ¿qué tal si él entonces te empieza a ayudar para que entonces creas en ti mismo y tengas la capacidad de decir sí? Los ancianos de Israel, antes de decirle que sí a Moisés, primero hicieron la cuenta de todas las palabras que Moisés les dijo, las cuales había mandado el Eterno. Y entonces ellos dijeron, Benasé benishma. Todas las palabras que Adonai ha mandado, las haremos y las oiremos. Ya las habían oído, ya las habían leído. Ahora es entender. Ahí no había un marketing bíblico. Moisés no estaba ofreciendo de más y entregando de menos. Yeshua no estaba ofreciendo de más y después entregando de menos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Id y predicar el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y el que no será condenado. ¿Qué es lo que se predica? Que Yeshua nació, Yeshua murió y resucitó para darle vida eterna a todo aquel que creyere en él. ¿De cuál herejía estaba yo hablando en la publicación que hice antes, en la publicación escrita? Es de que hay grupos que anteponen el hablar en lenguas para que te puedas ir al cielo, como requisito para poder entrar al cielo, como para poder irte con Jesús cuando Él venga. ¿Por qué le llamo yo una herejía? Aunque parezca de lo más dulce, de lo más amoroso, etcétera, etcétera. Porque el don de hablar en lenguas es un regalo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Primero buscamos el reino y después vienen los regalos. Los regalos no vienen antes. Los regalos vienen como consecuencia de haber dicho que sí. Benasé benishma, haremos y oiremos. El hablar en lenguas, el interpretar lenguas, es un regalo que el Eterno le da a las comunidades que creen en el Mesías y que confían en Él y que anhelan recibir eso. Si un padre que es malo le da un huevo a uno de sus hijos o le da pan, ¿cuánto más el Eterno no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Los que piden son salvos. No es gente extraña que quiere la salvación por medio de recibir el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Porque no siempre, y el Espíritu Santo no está sujeto a solamente hablar en lenguas para que entonces conozcas que tienes el Espíritu Santo. Eso es un patrón bíblico, pero no es ley, es una información. Te está diciendo qué es lo que sucedió, pero no es una ley. Cuando Yeshua dice, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Y les dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. El resultado del escudriñar las Escrituras es de encontrar a Yeshua como el Mesías, aquel que nació, murió, derramó su sangre y después resucitó, para entonces tener vida eterna. No dice que porque a vosotros os parece que vas a hablar en nuevas lenguas para entonces tener vida eterna. Si hay líderes que ponen el hablar en lenguas antes como condición para irse al cielo, para ser salvos, tengan mucho cuidado. Y yo estoy completamente seguro de lo que le estoy diciendo. Tenga extremo cuidado. Lo están inquietando. Lo están haciendo sentir estrés. Te están haciendo sentir terriblemente un vil desgraciado. Que no eres salvo, que no te irás al cielo.
¿Eres peor que un mundano que está viviendo la vida loca con las mamis? Porque no hablas en lenguas. Eres peor que un perro, que no es salvo el perro. No se va a ir al cielo, porque no hablas en lenguas. Y a lo mejor, sin querer, porque les doy a muchos el beneficio de la duda. Wow, esto se está volviendo... Te estoy regañando a alguien. Yo estoy regañando a alguien. Estoy amonestando a mucha gente, creo. Cada quien tómelo como el Eterno le permita tomarlo. ¿En qué se basa la herejía? En palabras llanas. Si tú antepones hablar en lenguas como requisito para entrar a la vida eterna, estás menospreciando la sangre del madero que Yeshua derramó por todos nosotros. Quiere decir categóricamente que estás diciendo que la sangre que derramó no es suficiente, que el Mesías que nació, murió, se quedó corto. Y algún día se lo vas a tener que decir de frente: tú te quedaste corto. Esa sangre que derramaste, los lloriqueos, latigazos, los jalones de barba, el escupitajo, no es suficiente. Te quedaste corto. Y oras a Dios y dile: se quedó corto aquel. Marketing bíblico. A ver, todos los que lloraron, se arrepintieron, confiaron en el Mesías, ahora diles que no. Tranquilo, no se emocione, usted todavía no es salvo. La sangre del Mesías no es suficiente, mi chino. Ocupas hablar en lenguas. Y a los que quieren hablar en lenguas y se acercan y dicen: pero ¿por qué no puedo hablar en lenguas? Y por ahí dice la gente ignorante: a las mujeres no las llena el Eterno con el espíritu de santidad porque no traen fondo. Y porque no has diezmado y no has dado ofrendas, porque no vienes a los cultos. Cuando el hablar en lenguas, el recibir el Espíritu Santo, es un regalo después de, no antes de. Yo aquí los voy a dejar. Todo aquello que se anteponga al sacrificio, a la sangre derramada en el madero, es y no dejará de ser una herejía. Y predicar tales mensajes te pone en la categoría de ser una herejía. ¿Qué significa la palabra herejía? Del latín hereticus, y no solamente viene del latín. En el latín significa una opción. Como Nadab y Abiú, se les indicó ofrecer el incienso de un tal manera y ellos dijeron: nah, eso no es suficiente, yo tengo otra opción. Yo tengo otros datos. Igualito que en México, yo tengo otros datos. Todas las mañanas a las 6 de la mañana ahí, perdiendo el tiempo. Y la palabra herejía viene del griego airesis, que significa decisión o separación. Tú decides separarte de la sangre del Mesías. Tú decides, bueno, para la redundancia, tú decides que eso no es suficiente y tú te separas del sacrificio del Mesías llamándolo incompetente e insuficiente. De ahí viene la palabra herejía. No voy a discutir más, porque yo creo que es una amonestación, aunque sea Shabbat, porque no nos podemos calentar en el espíritu. Lo estamos diciendo desde un punto de vista, desde una posición que el Eterno nos ha permitido, y entender para compartir. Pero no estamos molestos porque alguien más tomó la decisión. Es lo que hay dentro de este mundo evangélico. Es lo que hay. Pero eso no significa que nosotros seamos unos completos ignorantes
y que no cachemos, que no seamos astutos. Que si Dios te dio un don, yo me pregunto, bueno, pues llena el calibre de ese don. Hay gente que se dice ser tan llena que no cacha cosas como estas. Porque dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra las lenguas. No, no dice eso. Yeshua mismo, el Mesías. Si no te fundamentas en lo que pasó en la cruz, que estuvo ahí en el centro del monte de la calavera, tu doctrina no tiene sustento. Estás ofreciendo marketing bíblico. Ofrecer de más y entregar de menos. Por eso la gente no crece. No está el deseo. Si tú muestras genuinamente el deseo, Dios te va a mostrar todas estas cosas. Te va a dar discernimiento de lo que estás escuchando. Y te dice, si no pasa por el fundamento, no se puede poner de pie. No lo podemos implementar. No lo podemos practicar. No lo podemos hacer. Eso fue lo que dijeron los ancianos. Benacé, benishma. Esto haremos porque tiene sustento bíblico, porque tiene sustento del cielo. Y eso oiremos. Porque nos conviene estar atentos a eso que tiene fundamento. A lo que no tiene fundamento, no oigas. Te estás destruyendo internamente. Hay gente que se pone a orar y ya está desesperada porque quiere decir algo, que se le mueva la lengua de manera diferente porque está desesperada. De otra manera piensa que no se va a ir al cielo. Yo lo siento por esas personas. Bueno, yo solamente les invito a que tengan un buen fundamento de apóstoles y profetas con la piedra del Mesías. Y ahí construyan su vida. Hagan la cuenta, díganle que sí. Y eso es todo lo que Dios ocupa. Que tropezamos y eso, todos tropiezan. Todos tropiezan. No es la llenura del Espíritu, no es la única manera por medio de las lenguas. No es la única manera. Si no pasa por la sangre del madero, ponle duda a eso. Aunque se junten el concilio de ahí de apóstoles y profetas modernos, ponle duda a eso, no importa si los números no hacen la verdad. Desde Seattle, Washington, les saludo el hermano Roberto Soledad. Shabbat Shalom.